buenos días, qué gusto enorme poder saludarles, qué placer que ustedes ya estén con nosotros pendientes de la señal de Agape Canal 8. Bienvenidos ese día martes a su programa Enfoque. Yo soy Edenilson Estrada y de verdad es un gusto poder estar una vez más para traerles una entrevista que sin duda alguna estará muy, pero muy interesante. Hoy vamos a conocer acerca de un proyecto, acerca de la vida de una persona que tiene mucho que contarnos. Así que le invito que ustedes se queden pendientes de nuestro programa. Tenemos una hora donde vamos a conversar de diferentes temáticas, diferentes temas de coyuntura nacional. Así que ustedes quédense al pendiente. Buen provecho a usted que amanece con nosotros y que a esta hora ya se encuentra desayunando. Hoy, como les menciono, tengo un invitado muy especial. Él es Henry Colocho, candidato a diputado suplente por el departamento de San Salvador bajo la bandera de Alianza Republicana Nacionalista Arena. También él es director nacional de la juventud de este partido, a quien le doy la más cordial bienvenida. Buenos días, qué gusto enorme que nos acompañes. Nilson, gracias. Buenos días y gracias también por el espacio y a las personas que nos ven a estas horas de la mañana, ¿verdad? Correcto, muchísimas gracias a todos los que ya se encuentran al pendiente de nosotros. Para iniciar me gustaría saber que nos cuentes un poco acerca de ti, acerca de tu vida, acerca de lo que tienes que aportarnos. ¿Quién es realmente Henry? Bueno, básicamente, como mencionaba hace un momento, soy candidato a diputado suplente por San Salvador. También soy el director nacional de la Juventud Republicana Nacionalista de Arena. Soy un joven de 27 años, estudiante, también trabajo, pues, y la verdad que siempre me ha gustado el tema de la participación de los jóvenes dentro de la política y de los trabajos que tienen que realizar dentro de la sociedad civil y poder mostrar las capacidades y el trabajo que uno puede realizar dentro de esto. Me llama mucho la atención el hecho ese de la participación de los jóvenes en la política, ¿no? Que viene siendo algo relativamente nuevo que hemos visto en los últimos años, ¿verdad? ¿Cuál consideras que son los mayores retos que enfrentan los jóvenes al tratar de involucrarse en estos espacios? Yo creo que primeramente existe aquella necesidad de que los jóvenes se sientan atraídos por la participación política en un país, velando sobre las necesidades, el tema económico, el tema de salud y el tema de trabajo. Yo creo que años atrás estamos viendo que el tema de salud, el tema de educación y el tema de trabajo han sido factores totalmente grandes que han golpeado de lleno a la juventud y existe aquella necesidad de pertenecer a un trabajo político para poder realizar un freno o poder representar a aquellos jóvenes y poder llevar aquella participación y poder brindar respuestas a estos jóvenes que tal vez no se sienten representados por las personas mayores o que no se sienten representados directamente por una parte de la sociedad civil o por un partido político en específico. Muy bien, excelente. ¿Cómo nace realmente esa inquietud, esa iniciativa en decir yo quiero participar por este cargo público? Bueno, básicamente primero participo bajo la bandera de Alianza Republicana Nacionalista Arena porque comparto la visión y los objetivos que mi partido defiende, que es la familia, el derecho a la empresa privada, el derecho a la salud, el derecho a la vida. Y esos son unos factores que yo también represento y lo que a mí me gusta defender dentro de la sociedad. También existe la necesidad o nace el deseo de querer participar en estas elecciones debido a las diferentes circunstancias que nosotros como país y nosotros como jóvenes estamos viviendo en estos momentos. Vienen procesos electorales bastante largos, bastante engorrosos y en lo cual existe la necesidad y la urgencia que nosotros como jóvenes participemos y nos adentremos y no nos mantengamos al margen de lo que en realidad sucede en nuestro país. Perfecto. Sabemos de que, sea como sea, en diferentes ámbitos se dan diferentes puntos de vista, ¿verdad? ¿De qué manera Henry le puede hacer creer a las personas o puede demostrar que quiere hacer las cosas bien? Bueno, yo creo que básicamente lo primero que nosotros tenemos que hacer es poseer la solvencia moral, que nosotros tenemos la capacidad de defender y de poder representar no solamente a las personas que confían en nosotros o no solamente a las personas que se creen o sean afines a nuestros partidos políticos.
Nosotros estamos aquí para poder representar a toda la sociedad salvadoreña, a todas aquellas personas que no tienen el valor o que no saben cómo hacer llegar su voz para que sean escuchados. Para eso estamos nosotros, para esa es la función que nosotros estamos aquí, y por eso también existe aquella necesidad y aquel sentimiento de querer participar en estas próximas elecciones y poder representar a cada uno de los salvadoreños. ¿Qué es lo que precisamente usted ofrece? ¿En qué áreas más o menos le gustaría trabajar en pro o qué áreas de especialización podríamos buscar? Bueno, básicamente, como vengo como parte de la representación del sector juventud de mi partido, considero que necesitamos buscar las herramientas para poder sumar a más jóvenes, para que estos sean participativos, sean involucrados y les podamos dar la capacidad de que estos se puedan desarrollar y se puedan desenvolver. Vemos el tema laboral, que es un poco engorroso para nuestros jóvenes, que después de salir de estudiar no encuentran un empleo digno o no encuentran un empleo de lo que han estudiado. Entonces nosotros tenemos que capacitar, tenemos que preparar, tenemos que sumar y tenemos que atender las necesidades de cada uno de esos jóvenes. Pero para eso también tenemos que atender el tema de educación desde las clases primarias hasta llegar a la universidad, saber cuáles son las necesidades que estos poseen en los centros escolares, cuáles son las necesidades que poseen en sus hogares, cuáles son las deficiencias y poder lograr mejorar para que puedan ser jóvenes de un excelente futuro y que a la hora de salir a la universidad y que tengan la oportunidad de llegar a estudiar a la universidad y poderle darle facilidades para que estos lleguen y poder encontrar un digno trabajo a la hora que estos salgan de ahí. ¿Qué acciones concretas son las que se podrían implementar para que estos procesos no se vuelvan tediosos? Porque esa es una realidad que se vive totalmente en El Salvador, como ya lo mencionabas, el tema del desempleo en los jóvenes. Bueno, primeramente yo creo que lo que tiene que existir es una modernización a la hora de poder realizar todo ese tipo de desarrollos. Como tú lo mencionabas, se vuelve un poco engorroso y eso hace que la gente o deserte o diga no, no quiero seguir con este proceso. Por eso mismo los tenemos que hacer más ágiles, los tenemos que hacer más agradables para que las personas y nuestros jóvenes se sientan más atraídos a este tipo de proyectos, se sientan involucrados para que se puedan sentir sumados y nosotros les brindemos las facilidades para que estos se sientan plenamente cómodos. ¿Cómo calificaría el sistema de educación de la actualidad? Bueno, actualmente el sistema de educación es un poco, y bueno, pecaría decir que es un poco malo, cuando en realidad sí es bastante deficiente, más allá del tema de la educación, el tema de la estructura. Hace poco estaba leyendo un artículo en el cual mencionan que padres de familia pues aportan una mensualidad simbólica a los centros escolares para poder pagar a la persona que le cocina los alimentos a nuestros jóvenes y a nuestros niños. Pero aparte de eso estamos viendo que pronto falta para que ya no les llegue el grano básico porque ya no existe la liquidez necesaria para que se le pueda comprar eso y se le pueda alimentar a nuestros jóvenes. Pero aparte de eso estamos viendo que hay una gran deserción por parte de nuestros jóvenes porque no están con sus padres o porque viven con sus abuelos o porque viven con algún otro tipo familiar. Entonces no existe la garantía de que el Estado quiera beneficiar o quiera velar por la educación de nuestros jóvenes. Tenemos coartados a todos los profesores, a todos los profesionales del bienestar porque sus salarios no están siendo pagados de la manera que tienen que ser, no están siendo escuchados. Las necesidades que existen en los centros escolares es bastante grande. Podemos ver que existen centros escolares que están siendo modificados, que están siendo arreglados, pero estéticamente, pero la verdadera necesidad está en aquellos centros escolares en donde los profesores o no les pagan, o la infraestructura se cae, o los jóvenes llegan sin comer y no existe el grano básico, o no existe la alimentación adecuada para ellos. Pero también para eso tenemos que atacar directamente el tema ya meramente educacional para ellos, poderles brindar los talleres necesarios, poderles brindar educación de altura y de calidad como podemos ver en países de primer mundo. ¿Qué propuestas ustedes podrían dar con respecto a esta problemática? Porque sabemos de que directamente desde la Asamblea Legislativa se pueden dar diferentes planteamientos para que beneficien a la educación. Bueno, básicamente yo creo que primero como diputados se tienen que presentar las piezas correspondientes, tienen que analizarse y llevarse un estudio a cabo del por qué, cuáles son las necesidades que existen dentro de cada una de ellas. Lo primero, yo considero que tendríamos que atender primeramente son a nuestros maestros. Si nuestros maestros no poseen un salario digno,
Si no podemos abrir aquellas plazas para que personas entren a trabajar al Ministerio de Educación y a los centros escolares, no vamos a poder tener estudiantes que sean o que reciban clases de calidad. Necesitamos también atender aquellos problemas en donde tenemos jóvenes y niños con problemas psicológicos dentro de los centros escolares. Pero sabemos que no existen las plazas necesarias para que en cada uno de los centros escolares exista un psicólogo y pueda atender las necesidades de estos jóvenes. Tenemos muchos jóvenes que también están viviendo sin sus padres porque han sido llevados por el régimen o que han sido detenidos y solamente van a estudiar. ¿Cómo les vamos a ayudar a esos jóvenes a poder afrontar aquella falta de sus padres y poderles explicar del por qué está sucediendo esto y no crezcan con aquel remordimiento o aquella represión hacia los policías, hacia los soldados, y poderles hacer saber cuál es la problemática y cómo poder ayudarles? De esa manera, entonces, está afectando el régimen de excepción a la educación. El régimen de excepción básicamente está afectando a nivel nacional en grandes aspectos. Uno de ellos es el tema de educación, pero cabe recalcar, que tú me lo mencionas, el tema del régimen de excepción como tal, por las personas que se están llevando que son inocentes, no por las personas que son delincuentes. Las personas que son delincuentes o aquellas personas que le deben al Estado salvadoreño, que paguen, y estamos completamente de acuerdo que tienen que continuar dentro de las instituciones para que puedan seguir pagando aquellas penas que ellos deben, pero también tenemos que velar por aquellas personas que son inocentes, por aquellas personas que han dejado a sus hijos, que han dejado sus hogares. Tenemos que velar por las garantías constitucionales de las personas inocentes. Muy bien, sabemos de que hablar de ese tema le va a tocar más adelante, pero ya que salió acá, aprovechamos. Hablar de este tema es un tanto controversial porque hay muchos puntos de vista, ¿verdad? Hay personas de que sí, rotundamente está bien, dicen otras que está mal y viceversa. Pero ¿qué sucede con su postura? ¿Considera de que ha sido necesario implementarlo o ha sido una medida de que se hizo muy rápido o no se había ejecutado de la manera correcta? Existía la necesidad de que se atacaran a los grupos delincuenciales y terroristas que asediaban a nuestro país. Eso definitivamente existía la necesidad de que se diera. Ahora bien, la pregunta es la siguiente. En realidad vivimos un clima de seguridad, que cuando salimos vemos cientos de soldados y cientos de policías. ¿Qué quieren transmitir con eso? ¿Transmiten seguridad o transmiten represión? La forma de cómo esto se está implementando tiene un trasfondo totalmente oscuro, porque sabemos que hay personas que son inocentes. Los procesos que se han seguido tal vez no han sido los adecuados, porque han habido muchas personas que han muerto dentro de los centros penales, que han muerto dentro de las Bartolinas, que han denunciado, que han sido torturados dentro de esos, y se ha demostrado que no tienen absolutamente nada que ver con los grupos delincuenciales. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo un gobierno que, aparte de ir por los grupos delincuenciales y los grupos terroristas de nuestro país, que acaba de recalcar que está muy bien, pero también estamos viendo que existe una negligencia a la hora de poder presentar los recursos para poder detener a una persona. Entonces estamos viendo que gracias a eso, pues las personas no poseen garantías constitucionales en estos momentos, y eso es lo que lo hace complicado, el decir si es un clima de seguridad el que estamos viviendo o es un clima de represión el que estamos pasando. Correcto. Sí, realmente cuando salimos a las calles o cualquier lugar, sí vemos diferentes agentes que andan patrullando y todo eso. Si no es de esa forma, ¿cómo se podría hacer? Yo creo que se tiene que analizar y se tienen que visualizar todo lo que existe en estos momentos para saber cuál es la forma. Yo creo que es necesario la presencia de los grupos de seguridad pública en las calles, pero no la forma de intimidar a la sociedad civil. Porque ahora sabemos que ¿qué seguridad te da a ti que si tú le caes mal a tu vecino, no le llamen y te puedan denunciar que perteneces a un grupo delincuencial y fácilmente va atrás de ti? No existen las garantías. Sabemos que si tú estás en contra del gobierno o en contra de las políticas que existen en estos momentos, también te pueden tachar como de un grupo terrorista y te pueden mandar a traerte. Entonces, a eso es lo que nosotros vamos, que existe la necesidad de que se trabaje y que se analice la forma de cómo esto se va a hacer. Llevamos, creo que como 60,000 y pico de personas que han sido detenidas. Dentro de esas no sabemos en realidad cuántos son grupos delincuenciales, cuántos son personas inocentes, y más allá de que si existe o no existe una tregua con las pandillas. A este punto ya vamos llegando a la fase 6, que más adelantito vamos a tocar ese punto en específico, pero
¿A la fecha sería conveniente seguir implementándolo o ya sería una medida de que se tendría que quitar? Yo creo que en estos momentos lo que se tiene que hacer es seguir tras los grupos delincuenciales, los grupos terroristas, pero no tienen que utilizar esta estrategia para poder reprimir a las personas, para poder tratar de intimidar a aquellas personas que son candidatos, que están en contra de lo que este gobierno está haciendo en estos momentos. Sí tiene que seguir el tema de la represión con los grupos delincuenciales y estoy totalmente de acuerdo que estos tienen que seguir vigentes y estoy de acuerdo que estos tienen que pagar sus penas, tienen que pagar sus condenas y si es posible, pues ahí que se queden. Muy bien, muchísimas gracias por esas posturas. Nosotros nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial. No nos cambien porque ya regresamos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Muchísimas gracias a usted que continúa con nosotros en su entrevista Enfoque. Gracias por estar al pendiente de la programación de Agape Canal 8. Hace un momento yo le mencionaba de que hoy teníamos un invitado que vamos a estar hablando de diferentes temas de coyuntura nacional. Él es Walter Colocho, Henry Colocho. Ya estoy cambiando el nombre hasta sí, la identidad. No, estamos mal. Estamos hablando de diferentes temas, específicamente nos quedamos antes de la pausa hablando precisamente del régimen de excepción y hacíamos alusión a las medidas adaptadas hasta el momento y que si era tiempo de poder quitarlo o seguir con este. Recientemente se anunció que viene precisamente la fase 6 que lleva por nombre integración. ¿Qué opinión tiene al respecto de eso? Bueno, cabe recalcar que yo creo que ese era un punto en el cual todos los salvadoreños estaban esperando ver la forma de cómo podrían trabajar la parte social y cómo poder ayudar a todas esas personas que han sido golpeadas y como mencionaba, estaba viendo que va directamente a la colaboración y a la ayuda del desarrollo de nuestros jóvenes. Y lo cual nosotros estamos totalmente de acuerdo que existe la necesidad de que se realice ese trabajo. Ahora bien, sabemos que vivimos en un gobierno con una falta de transparencia totalmente grande. Sabemos que se está anunciando que se va a eliminar, como así lo decían, el tema del INSAFOR y que cierta cantidad de dinero iba a ir destinada para la fase 6, que es el sistema de integración. Pero parte también de ese dinero va a ir para el tema de seguridad pública. Pero como sabemos que vivimos en un país y en un gobierno en el cual no son tan transparentes, es de analizar qué tipo de propuestas y qué tipo de trabajos esos van a llevar para poder llevar a cabo de una manera eficiente la sexta fase del Plan de Control Territorial y saber por qué no les está alcanzando el dinero para seguir cumpliendo con las demás fases que ya están en proceso y la necesidad de venir a recortar el presupuesto de casi 60 millones de dólares para poder destinarlo y que el gobierno quiere manejar esa cantidad de dinero y que no sabemos la forma de cómo lo va a realizar. ¿No traería un beneficio el hecho de que se implemente esa nueva fase y como ya lo detallaba el presidente de la República, se pretende combatir la pobreza con eso? Bueno, la pobreza creo que este gobierno viene diciendo que lo viene combatiendo desde desde que empezó su gestión y estamos viendo que el tema del incremento. Él mencionaba en cadena que como país nosotros hemos aumentado y creo que el domingo había salido un análisis, habían salido unas tablas y nosotros hemos bajado a 1.8 y en realidad no, o 1.7 y no existe tal crecimiento como él lo estaba mencionando. Yo creo que el tema de combatir la pobreza en nuestro país es de sumamente importancia, pero también estamos viendo que no se le está ayudando a los agricultores, que no se les está ayudando a las personas con el tema de la canasta básica. Entonces están hablando de combatir la pobreza, pero no estamos atacando los puntos principales que son los que nos aquejan el bolsillo de cada uno de los salvadoreños. Sabemos que sin agricultores no tenemos el grano básico en nuestros hogares. Sabemos que sin el pago de los agricultores, sin poderles entregar el tema de bonos que ellos utilizan para poder trabajar las tierras, no logramos tener arroz, frijoles, azúcar en nuestros hogares. Entonces tenemos que saber exactamente
cómo piensan ellos que van a combatir la pobreza y cuáles son los planes, porque estamos viendo que anteriormente no lo han estado realizando y vemos que no existe aquel interés verdadero por poder atacar esta problemática. También podemos observar de que se va a crear una nueva Dirección Nacional de Integración, ¿verdad? ¿Eso traería algún beneficio o no sería necesario? Bueno, sería de analizarla definitivamente, a saber cuál es el trasfondo que se trae y cuál sería el objetivo. No sabemos, como les menciono, vivimos ahorita con un gobierno que todo lo ocultan, entonces es difícil o sería muy prematuro de mi parte decir si en realidad va a funcionar o si es necesario. Así ha pasado con la Dirección de Obras Municipales, ¿no? También se creó y se ha dado diferentes cuestionamientos que viene al caso de hablar también lo del FODES, que ese ha sido otro presupuesto que se ha recortado. Bueno, desde la implementación o la creación de la Dirección de Obras Municipales se han dedicado solamente al tema de arreglar calles y, como tú mencionabas, el tema de la reducción del FODES en las alcaldías. Pues aparte de todo esto, la Dirección de Obras Municipales o el desarrollo de un municipio no solamente funciona en ir a arreglar calles, en ir a tapar baches, que sí es bien importante, claro está, porque para eso las personas contribuyen con sus tasas municipales y sus impuestos, pero también la ayuda y la colaboración del FODES servía para poder llevar desarrollo social a las comunidades, llevar desarrollo social a nuestros jóvenes y llevar desarrollo social a nuestros municipios. Estamos viendo que no les está llegando la ayuda, estamos viendo que la Dirección de Obras Municipales solamente se está enfocando en arreglar calles y que, por cierto, a veces arreglan calles que están en buen estado y las que de verdad necesitan ser mejoradas no están siendo solucionadas. Entonces también estamos viendo que la forma de cómo ellos están manejando los fondos es totalmente incierto. No sabemos en qué lo están invirtiendo, no sabemos cuáles son los análisis que ellos tienen para poder implementar los proyectos dentro de cada uno de los municipios, que ahora pues no sabemos cómo lo van a realizar, ¿verdad? Ese es un reto también que enfrentan los candidatos a alcalde, ¿no? El hecho de poder coordinar y poder compaginarse a poder trabajar con esta dirección. ¿Qué tan negativo puede ser para los candidatos a alcaldes que sean de oposición y poder trabajar a este ritmo con el gobierno? Primero, cabe recalcar que yo creo que la medida prematura o fuera de los plazos que el Tribunal Supremo Electoral da para modificaciones antes de un año de las elecciones ha sido básicamente porque existe aquel miedo, si se puede llamar así, por parte del gobierno actual de perder alcaldías. Sabemos que existen malas gestiones y han tenido malísimas gestiones por parte de sus alcaldes, pero también ellos se dieron cuenta que la reducción del FODES o la eliminación del FODES y para convertirlo, para trasladarlo a la Dirección de Obras Municipales, no era la solución. Entonces nosotros como oposición, nosotros como Arena, pues existe la necesidad de que cada uno de nuestros candidatos dentro del territorio, dentro del país, pues tienen que conocer primero básicamente las necesidades que existen en cada uno de nuestros municipios. Ahora vemos que llevamos un alcalde, un candidato a alcalde de San Salvador Este, que antes sabía cuáles eran las necesidades de Ilopango, pero ahora tiene que saber cuáles son las necesidades de los demás municipios que existen dentro de este territorio, que va a llegar a compaginar todo lo que vamos a poder trabajar como gestión. El tema de San Salvador Centro es un tema bien importante, que nuestro candidato también, una persona que viene a gestionar a Yutuxtepeque, tiene que saber cuáles son las necesidades que existen dentro de cada uno de estos. Por consiguiente, también existe un trabajo fortuito que tiene que hacer cada uno de esos para poder trabajar con la Dirección de Obras Municipales. Ahora bien, de llegar a ganar las alcaldías, de llegar a recuperarlas, ¿estarán ellos dispuestos a querer trabajar con nosotros? ¿Estarán dispuestos a entregar las solvencias y poder trabajar de la mano? Al final nos afecta a nosotros como partido, no afectan a nuestros candidatos, afectan a la población. Y creo que eso no lo han visto y no lo analizaron desde un principio. Ok, excelente, muy interesante la postura realmente. ¿Qué sucede precisamente con ese tema de la reducción de los municipios? ¿Es un reto más grande y puede hacer de que haya dificultad para los alcaldes en poder administrar las alcaldías? Yo creo que sí es un reto nuevo y fuera de los plazos, como te mencionaba anteriormente, pero estoy consciente de que ese es el momento en el cual nosotros llevamos verdaderos líderes que nos representan dentro del territorio, dentro de los municipios, pero ahora bien, tenemos que tratar, y ellos tienen que tratar de salvaguardar la identidad de cada uno de estos municipios, porque sabemos que constan de historias, constan de tradiciones, y tenemos que salvaguardar esto.
El trabajo es mucho más grande, pero no quiere decir que solo porque el trabajo es más grande y es más complicado nuestros candidatos o nosotros nos vamos a echar para atrás. Eso nos da la potestad, nos da la habilidad para poder seguir trabajando, para poder seguir incrementando, porque sabemos que existe la necesidad para cada una de estas poblaciones que están dentro de nuestro territorio nacional. Perfecto. ¿Cómo ustedes están trabajando articuladamente en el hecho de decir las candidaturas por alcalde y la candidatura a diputado? Bueno, entre semana, fines de semana, existe el trabajo de cada uno de los candidatos, en visitar cada una de las comunidades, en trabajar de la mano con cada uno de nuestros candidatos, porque son las personas que conocen directamente cada uno de los municipios. Son las personas con las que nosotros entramos a trabajar de mano y de lleno con ellos, porque también nosotros nos debemos a la población salvadoreña, así como nuestros candidatos se deben a la población salvadoreña, y necesitamos trabajar articuladamente para que podamos entrar al territorio con ellos, para que lo puedan identificar, nos puedan identificar y podamos saber cuáles son las necesidades que estos poseen, que son grandes porque nos lo dicen en el territorio. Nosotros visitamos diferentes comunidades y nos dicen que la realidad que ellos están viviendo es totalmente diferente a lo que el gobierno está pintando o a lo que se ve fuera del país. De llegar ya a la Asamblea Legislativa, ¿de qué forma ustedes se encargarían de trabajar para ellos directamente? ¿Qué modificaciones serían las oportunas para poder mejorar el desarrollo, no solamente de San Salvador, del departamento de San Salvador, sino que al estar en la Asamblea Legislativa se sabe que se trabaja ya a nivel nacional? Yo creo que básicamente se tiene que hacer una reorganización, una implementación y comenzar a trabajar las políticas públicas que se han dejado de lado para beneficio de la sociedad y para beneficio de cada uno de nuestros salvadoreños. Tenemos que llegar a atacar aquellas necesidades. Si bien es cierto, y aquí cabe recalcar lo siguiente, un candidato a diputado, y lo dice la Constitución, un diputado, su trabajo es meramente legislativo, presentar piezas para poder mejorar y poder modificar leyes y poder de esta manera tratar de llevarle soluciones a cada uno de nuestros salvadoreños. Entonces se tiene que trabajar en conjunto con todos los partidos políticos, porque no estamos alejados de tener que trabajar con partidos políticos para poder buscar la mejora continua de cada uno de ellos y poderles llevar verdaderas soluciones y saber qué es lo que le aqueja meramente. ¿Será que la actual legislatura se ha encargado de desempeñar este rol? Bueno, la actual legislatura, más allá, como tú dices, de tratar de desempeñarlo, pues hemos visto que han sido parte de un guión, o como le dicen, de un grupo de personas que han llegado solamente a levantar la mano y decir que sí absolutamente todo. Muchos de ellos no leen ni las correspondencias que le llegan, pero si saben que les viene de casa presidencial, pues básicamente a todo dicen que sí, por todo votan que sí. Entonces su trabajo legislativo como tal no lo están desempeñando como tiene que ser. Muchísimas gracias por la respuesta. Gracias a ustedes también que continúan con nosotros y que están al pendiente. Nos vamos a ir a nuestra segunda pausa comercial. Continuamos con más de Enfoque. Gracias por continuar con nosotros, por estar pendientes de nuestra entrevista. Continuamos hablando de diferentes temas, diferentes aspectos que suceden en nuestro día a día en El Salvador. Me gustaría tocar el punto referente a la institución de INSAFORP. Escuchamos por ahí de que decían de que se iba a disolver, que iba a haber una eliminación, pero el presidente de la República en la cadena nacional que hubo reiteró que no se iba a desaparecer, sino que más bien se iba a transformar para las personas. ¿Qué considera acerca de eso? Bueno, cabe recalcar que primero la pieza sí decía y sí recalcaba sobre la eliminación del INSAFORP. Así llegó la pieza. ¿Qué habrá sucedido en el transcurso de eso? Pues que le cambiaron y, como tú dices, sí menciona que solamente iba a hacerse una modificación y de lo cual 13 millones iban a ir destinados a seguridad pública y lo demás pues mencionaba que iba a ir redirigido a la mejora de nuestros jóvenes. Yo creo que ese es un tema meramente desesperado del gobierno para poder lograr tocar más dinero
Porque también mencionaba que iba fuera del tema del presupuesto general de la nación, pero sabemos que estamos tan endeudados que existe la necesidad de ver de dónde más se obtiene dinero para poder llenar aquellos espacios, pero también no analizan los puntos verdaderamente importantes que nosotros tenemos como sociedad. El tema de educación, como lo mencionábamos a un principio, yo creo que es un factor bien importante. Sería analizar de qué forma le quieren ayudar a los jóvenes, entre comillas, mencionaba el tema de la eliminación de la brecha digital que todavía existe, pero eso lo estábamos viendo desde cuando comenzó la gestión, que regalaron tablets y regalaron laptops, pero también estamos viendo que las personas o los estudiantes dentro de los centros de educación no poseen internet. Entonces estamos viendo que el tema de la implementación o el tema de la eliminación de esa brecha o de lo que de verdad tendría que surgir o importar no se está haciendo de una manera efectiva. Si la institución continúa y si todavía se tiene y se intenta mejorar, ¿qué acciones se deberían de hacer? Bueno, uno de los temores o una de las cosas radicales o del trabajo que realizaba INSAFORP, como nosotros bien sabemos, pues es el tema de las capacitaciones que estos realizaban de la mano con aquellas empresas que tenían a sus colaboradores para poder mejorar, para poder desarrollarse. Ahora estamos viendo que si esto se realiza, estamos dejando de lado el tema del desarrollo para las personas que podían pertenecer a algún taller, que podían ir a clases de inglés o que podían ir a algún técnico que ellos podían sacar gracias a la implementación y el trabajo de INSAFORP. También tenemos que analizar qué va a pasar con ellos, porque también esta era una ayuda que llegaba directamente a ellos, que si bien es cierto, lo aportaban las empresas, pero era para el beneficio y para el desarrollo de cada uno de estos. ¿Cuál considera usted que es el impacto que se tiene en la sociedad a través de esta? Pues básicamente ha habido muchas personas que han hecho de su vida, convertirla en su carrera, todo lo que han venido aprendiendo de INSAFORP sobre los talleres. Si bien es cierto, como mencionaban, tal vez lo que exista ha sido una modernización, lo que debe de tener, una actualización y una mejora de los procesos y que no sean tan engorrosos. Eso es uno de los beneficios, eso es una de las cosas que tendría que realizarse, pero sabemos que han habido cientos, si no es que miles de salvadoreños que han sido beneficiados dentro de este programa. Entonces, al acatar esta medida tiene que ser de manera positiva para poder potenciarlo y tal vez llegar a más personas para obtener más desarrollo. Tendría que ser de una manera positiva y tendría que desarrollarse de la misma o de la mejor manera, pero no venirle a recortar los fondos para poder destinarlos a otro lugar en el cual eso ya está catalogado o que ya tiene un espacio para poder contar con el dinero del presupuesto general de la nación. ¿De qué manera se puede expandir? ¿De qué forma se puede hacer que esto sea un proyecto más grande para obtener más alcance? Bueno, actualmente sabemos que, creo que llegan hasta octubre, si mal no entiendo, el funcionamiento que actualmente tiene. La forma de cómo pudiera mejorarse, pues considero que tendría que ampliarse y llegar de una manera mucho más fácil a aquellas personas que tal vez no cuentan con un trabajo y necesitan sacar un taller, necesitan sacar un diplomado o necesitan aprender, poder llegar a esas personas que porque quizás no cuentan con un trabajo y lo cual no cotizan a AFP ni Seguro Social, puedan llegar a tener acceso a este tipo de actividades que ellos realizan. Excelente, muchísimas gracias. Ahora bien, cambiando un poquito de tema, me gustaría conocer su opinión acerca de cómo está el tema de la democracia en nuestro país. ¿Cómo cree que nos estamos preparando ya para las próximas elecciones? Bueno, como mencionaba anteriormente, la palabra es bien complicada en estos momentos porque si bien es cierto, ahora la palabra democracia en nuestro país se ha tergiversado de una manera increíble. ¿Por qué? Porque el populismo y la izquierda son las personas, si lo puedo decir de esta forma, que son los mejores en tergiversar esta palabra. ¿Por qué? Porque creen que por medio de realizarse una elección o por votos o porque llegan al poder por medio de la democracia, como ellos les llaman, le da la autoridad para que ellos puedan eliminar partidos políticos, censurar medios de comunicación y hacer todo ese tipo de actividades que estamos viendo que poco a poco están coartando la libertad de expresión y la democracia que existe dentro de un país. Sí, históricamente pues hemos visto
que muchas personas han llegado al poder por parte de las elecciones, pero han buscado perpetuarse en el poder, y estamos viendo lo que está sucediendo en esos momentos, que va a haber una reelección, lo cual es inconstitucional. Claramente la Constitución lo dice, ni un día más puede permanecer una persona dentro del cargo, y estamos viendo que se va a dar. Entonces estamos viendo que el tema de la democracia está corriendo un grave peligro. Lo hemos visto hasta en España, en Cataluña, lo hemos visto en países como Venezuela, en países como Cuba, en países como Nicaragua, que han sido golpeados fuertemente con la ruptura de la democracia por las personas que han querido o que quieren perpetuarse dentro del poder. Entonces es un trabajo que se tiene que hacer meramente expansivo, el poder tratar de recuperar y poder llegar a tener unas soluciones viables para no permitir que esto se expanda y se pueda convertir más adelante en posibles dictaduras. ¿Qué sucede con ese tema precisamente de la reelección, que iba a ese punto a tratarlo acá? ¿Cómo lo ven ustedes como partido? Bueno, como partido, y yo creo que como las personas que somos conocedoras, básicamente estos artículos pues es completamente inconstitucional, como mencionaba hace un momento, porque las personas creen que se han hecho unas elecciones, les da la potestad para poder hacer lo que deseen con las leyes de nuestro país, lo cual estamos conscientes que este gobierno se las ha pasado por donde ellos quieren, no las han respetado, y lo cual lo hace meramente inconstitucional porque no lo permite. Lamentablemente vivimos en un país en los que estos momentos este gobierno y este presidente pues va a utilizar cualquier medida para poder perpetuarse en el poder y poder mantenerse y seguir realizando lo que está haciendo. Se dice realmente que habrá una elección, más bien el presidente se va a volver a postular nuevamente para competir por la presidencia, pero es algo que se puede impedir en el caso de que otro candidato llegue a obtener el poder. Puede ser ustedes. En el caso de que, claro, nosotros sabemos que tenemos los diferentes candidatos presidenciales, nuestra fórmula presidencial también, que cabe recalcar que viene directamente de sociedad civil, porque creímos en la necesidad de que estas personas que, como te mencionaba anteriormente, no se sentían identificados directamente por un partido político, sí se sintieran identificados por alguien que viniera de las raíces de donde ellos han surgido. Pero entonces sabemos que también existe una problemática, tenemos una sala constitucional de facto, tenemos un Tribunal Supremo Electoral que también estamos viendo que se están dando momentos de campaña adelantada y no dicen absolutamente nada. Entonces estamos viendo que una sala constitucional y un Tribunal Supremo Electoral, que es el máximo colegiado electoral, están de acuerdo con lo que está realizando un partido político, cuando en los países altamente democráticos, pues sabemos que el Tribunal Supremo Electoral es una institución que no es afín a ningún partido político y es la máxima autoridad que hace velar que esto se cumpla de una manera efectiva. Gracias, Henry, por la postura, gracias por estar aquí con nosotros. Ahora nos vamos nuevamente a una pausa comercial, no nos cambie porque ya regresamos con más de Enfoque. Continuamos con más de Enfoque. Ese día tengo como invitado a Henry, con quien hemos estado conversando de muchísimos temas. Hemos tocado diferentes puntos, pero ya finalizando, ya casi el tiempo nos absorbió, no se siente realmente, pero me gustaría, Henry, que nuevamente nos digas por qué es el indicado para poder llegar a la Asamblea Legislativa. Bueno, como mencionaba desde un principio, existe la necesidad en estos momentos en nuestro país que existan personas dentro de la Asamblea Legislativa que den una gobernabilidad como debe de ser, que existan personas dentro que puedan velar por las garantías constitucionales de ustedes y de su familia y de todas aquellas personas que son inocentes. Tenemos que velar por nuestros jóvenes, por la educación, por la economía, por la salud, que ha sido un punto que también ha sido bastante problemático en estos momentos, y consideramos que tenemos que presentar las mejores cartas dentro de la Asamblea Legislativa para poder representarlos de una manera efectiva, para que de verdad se cumpla que la Asamblea Legislativa es la casa del pueblo y que cuando usted llegue a mencionar qué está sucediendo, no le cierren las puertas, no le tiren las barricadas, no le tiren a la Policía Nacional Civil, porque no puede acceder
a la mal llamada ahora la casa del pueblo. Nosotros tenemos ese trabajo, tenemos ese compromiso de poder velar por las necesidades de ustedes, de poder realizar ese trabajo por ustedes y poder conocer a cada uno de ustedes y las necesidades que ustedes poseen. Proyectémonos allá a un futuro. Imaginemos que Henry ya pasaron las elecciones, es ya parte de la Asamblea Legislativa. ¿Qué sería lo primero que realizaría? Yo creo que lo primero que uno tiene que realizar, y eso es lo que ha sucedido históricamente, es que se han olvidado de nuestra gente. Nosotros, o las personas que ya son diputados, que son alcaldes, se olvidan que nosotros nos debemos a nuestro pueblo, que nosotros nos debemos a nuestros votantes, y no solo a las personas que han votado por nosotros, sino que nos debemos a toda la sociedad salvadoreña. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos mantenernos de cerca con ellos, visitarlos, escucharlos. Tenemos que mantener esa conexión y no solamente buscarlos para tiempo de elecciones electorales, porque ese es uno de los grandes errores que año con año se han vivido. Eso ha sido una gran problemática y esa sería una de las cosas que primordialmente llegaría a ser el poder mantener aquella conexión, aquella visión y aquella plenitud de poder conectar con todas las personas afuera. Como ya lo sabíamos y lo dijimos al inicio, Henry es el director nacional de Juventud de Arena. Es por ello que él dice que se siente comprometido en poder trabajar con todos los jóvenes. ¿Cuál sería esa acción concreta que se haría con ellos? Básicamente yo creo que tenemos que ver el tema del trabajo. El tema del trabajo, el buscar las soluciones viables para que nuestros jóvenes, a la hora de salir de la universidad o si no tienen la oportunidad de ir a la universidad, poderles encontrar aquellos espacios en los cuales ellos se puedan desarrollar y se puedan desenvolver. Tenemos que dejar de ver a la juventud y a nuestros jóvenes como aquellas personas que no saben o como que no son capaces de poder realizar algún tipo de función y algún tipo de trabajo. Mi compromiso es con ellos directamente el poder velar y el poder ayudar y el poder abrirle los espacios y que ustedes como jóvenes sean escuchados a través de nosotros. Perfecto, muchísimas gracias Henry, gracias por habernos acompañado. Fue un gusto enorme poder tenerle por acá. Gracias. Gracias a todos ustedes también por haber estado pendientes de Enfoque en este día martes. Nos vemos el día jueves si Dios nos presta la vida. Feliz día.